que nosotros en el fondo somos un colectivo, así como las manadas de animales, las bandadas de aves, nos movemos en una inteligencia colectiva. Cuando yo creo que yo inventé algo o que yo tuve una idea, es la ilusión de mi individualidad y la separación que tengo con el mundo que me hace creer que esa idea es mía y me pertenece. Un chico, un hombre, que empezó a hacer una huerta en el jardín de la casa y después empezó a hacer huertas en las casas que estaban vacías y de a poquitito se dio cuenta que a las personas les gustaba y que algunos iban a sumarse, y él fue como diseñando la estructura o el modelo de cómo incluir a los vecinos a este proyecto que era su proyecto personal, pero que se da cuenta que para otros también resuena. Y con el tiempo hubo mucha prevención, por ejemplo, de drogadicción en niños que estaban con falta de padres, porque en vez de irse a las esquinas o a la calle o a la televisión, se iban a la huerta. El ego boicotea los procesos colectivos cuando el individuo quiere sobresalir, cuando el desafío, si es que hay alguien que quiere tener el poder o el control, por distintas razones, ya sea por éxito, por fama, por imagen, por quedarse con los recursos económicos. Por vanidad también, ¿no? Por vanidad, por lo que sea, que haya uno que quiera sobresalir sobre el resto, en términos de distribución del poder, van a haber conflictos. De hecho, el movimiento transición surge para las ciudades. Es ciudades en transición, o transition towns. Y hay muchas maneras, Eduardo. Así como culturas, grupos humanos existen. Y de acuerdo también como al mapeo tanto de necesidades como de recursos existen en dichas comunidades. Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del Future Hacker. Soy Eduardo Hija y hoy me acompaña una voz clave en el movimiento global por la transformación desde lo profundo. Anaí Beatriz Pacheco, psicóloga transpersonal, educadora ecosocial y facilitadora de procesos de cambio cultural generativo. Desde 2019, Anaí es parte activa del Hub's Heart Circle del movimiento de transición, donde lidera el circuito de transformación cultural. Antes se llamaba transición interior, ¿no? Y contribuye en el rediseño de programas como el Training for Transition. También colabora con Gaia Education en la activación de programas EDE y GEDS en América Latina, que ya nos explicará un poco, ¿no? Y acompaña procesos ecosociales y psicoespirituales en comunidades y organizaciones por lo menos 25 años. En este episodio hablamos sobre nuevas formas de liderazgo distribuido, redes de aprendizaje horizontal y cómo cultivar la transformación personal como base para el cambio colectivo. Si te interesa el futuro, pero sobre todo cómo construirlo desde ahora, este episodio es para ti. Suscríbete, comparte, acompáñanos en esta travesía. Entonces empezamos. Hola Anaí, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muchas gracias por esta invitación, contenta de estar por acá. Gracias a ti por tu tiempo y disponibilidad para hablar con nosotros, ¿no? Bueno, entonces ahí para calentar motores, ¿no? Anaí, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo empezaste este camino, ¿no? Que cruzó un poco de psicología, activismo y redes internacionales de transformación. Wow, es una gran pregunta. ¿Cómo empecé el camino? Yo te puedo decir que lo comencé cuando tenía 16 años, en que a nivel personal tuve un despertar y ese despertar se transformó con los años en una vocación y en una profesión. Y la vida se ha hecho cargo de moverme por aquí y por allá. A veces ha sido como planificado, es decir, como visionado, y otras veces ha sido que me han dado así como vuelta en una espiral y salgo en otra dirección que jamás imaginé y que termina siendo una bendición, que lo agradezco mucho. Y muchas de las cosas que hago hoy han llegado a mi vida sin que yo las buscara o las imaginara.
y siento que eso tiene que ver con el estar al servicio de la vida, que creo que es el propósito más profundo de mi ser, de mi alma. Eso puedo decirte. Si quieres a una pregunta más específica, No, está podemos bien. No, entrar. No, a ver, seguramente habrá más hechos, ¿no? En tu vida profesional y todo personal que ya abordaremos, ya hablaremos acá, ¿no? Porque claro, al final todo se mezcla, ¿no? Entonces cuando uno tiene una motivación como la tuya, al final está todo junto, ¿no? Estamos en nuestra propia esencia, ¿no? De todo. Y bueno, una cosa, una pregunta para también un poco poner toda la gente, todos nosotros en en el mismo punto de conocimiento, por lo menos entender un poco más. Para quien no conoce el movimiento Transition Network, ¿cómo explicaría su propósito y funcionamiento en pocas palabras? ¿Qué sería eso? Y tomando la pregunta anterior e hilándola con esta, los primeros años de mi vida profesional fueron como psicóloga. Me especialicé en el humanismo transpersonal, que tiene que ver con el trabajo que va más allá del lenguaje, es decir, que incluye cuerpo, emoción, espíritu, grupo y relaciones. Profundicé bastante en distintos caminos espirituales, en sistemas de terapia, y cuando ya llevaba como unos 15 años en eso, me empezó a ocurrir que sentí que, comillas, solo meditar, hacer terapia y hacer trabajo en grupo no era suficiente para la crisis ecosistémica en la que el planeta estaba y que la humanidad estaba. Eso me ocurrió como el año 2015, 13, por ahí. Y en ese tiempo ya conocía la permacultura, había empezado a estar en contacto con el Instituto Chileno de Permacultura y Transición, que fue por años el movimiento de transición en Chile. Entonces ocurrió en mi vida, como yo digo, como que el barco se tomó como unos 5 o 6 años en girar de dirección y poner todo lo que yo traía como psicóloga y toda la espiritualidad al servicio de la sustentabilidad y la regeneración. Y en ese camino también fui entrenándome con Gaia Education, lo que me hace ser parte hoy día de los entrenadores de Gaia Education. Y en ese camino conocí el movimiento de transición. Y el movimiento de transición surge en respuesta a el año 2005, son 20 años, en algunos meses más, el próximo año, cumplimos 20 años como movimiento. Y surge desde el movimiento de permacultura, con la claridad de que sabemos qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Lo que necesitamos son los grupos de personas, las comunidades que realicen esa acción. Y en eso entra lo que luego con los años se transformó en permacultura social. Es otra forma. Hay muchas palabras para decir cosas similares, ¿ya? Entonces, al final tiene que ver con que nos pongamos de acuerdo en el lenguaje y definamos conceptos, ¿ya? Y el movimiento de transición apoya a comunidades locales en distintos territorios, en distintas partes del mundo, a activar a la comunidad en lo que ellos sienten que necesitan para dar pasos hacia adelante en la transformación cultural, transición interior, proyectos como de paneles solares, de huertas urbanas, de cuidado de los niños, de los adultos mayores, respuesta a emergencia. Entonces en eso yo lo siento, siempre lo he sentido como una organización hermana de Gaia Education o la educación Gaia de la Red Global de Ecoaldeas. En el fondo son como colectivos humanos que nacen en un tiempo histórico paralelo, que tienen propósitos y visiones similares y que se activan como en canales un poco diferentes, con nichos distintos, con el mismo propósito. Entonces, la colaboración entre organizaciones hermanas y
y el tejido común, porque al final en los territorios, acá en Chile, todo lo que estamos en uno, estamos en el otro, nos conocemos, somos amigos, y algunos como tenemos un camino más potente en una organización, otros en otra y así, pero somos todos como finalmente parte de una misma tribu que cuida la vida y que le importa más allá del individuo o de tu grupito chiquitito familiar y qué sé yo, como eso puedo decirte. Perfecto. Para comenzar. Bueno, interesante, Anaí, entender un poco más, pero aún así tengo una pregunta que es desde el punto de vista de la posición global. Estamos hablando de algo global, ¿no? O sea, es algo que, como comentabas, existe en varios puntos del globo. ¿Y esto cómo se organiza? Porque si estamos hablando de comunidad, imagino que no sea algo de gobierno, o sea algo más chiquito, más local, más de la gente. Entonces hay dos cosas, ¿no? Global y al mismo tiempo local en términos de acción. Y cómo esto se conecta de una forma organizada que se puede generar el impacto que quieren tener en las actividades, en las iniciativas. Es una muy buena pregunta, porque los movimientos que son como desde las bases, en inglés se diría bottom up, en el fondo que nace desde el micelio de la tierra, que emerge naturalmente, son espontáneos, son dinámicos, son como, se mueven como la vida misma. Imagínate como el compost o los microorganismos en el suelo. Es emergente, uno no sabe hacia dónde se va a dirigir el próximo movimiento. Entonces, debido a que parte de los principios del movimiento es el respeto a la diversidad y la soberanía de cada territorio, hemos sido como un experimento social muy interesante. Y uno de los grandes aprendizajes dentro de este experimento ha sido la gobernanza compartida o shared governance, que en el fondo hay distintos sistemas como la holocracia o la sociocracia, que es un sistema de gobernanza que es más horizontal, que no es piramidal, en el que se distribuye el poder y hay formas específicas que se aprenden de cómo tener esta gobernanza compartida. Entonces, la escala global del movimiento, que partió siendo algo pequeñito y que jamás se imaginaron que iba a crecer tanto, a los pocos años se viralizó en muchos países y a los años de haber estado así, todos estos grupos de los países que se empezaron a llamar hubs o nodos de transición, y cada nodo de transición es un conjunto de organizaciones que conforman un nodo. Y la mayoría son de países, pero hoy día estamos muy motivados con activar una visión más biorregional, no tanto como las fronteras políticas establecidas como por el mainstream, sino que la realidad de la naturaleza. Por ejemplo, Brasil tiene muchas bioregiones. Es un país muy, muy, muy grande para tener solo un hub. Debiera tener varios. Chile es un país muy largo. Y una de las dificultades que nosotros tuvimos como hub era que era tan larga la distancia para encontrarse que nos costaba tener encuentros. Y a la vez la realidad del desierto de Atacama y de la Patagonia es tan distinta en términos de bioconstrucción, de cultivo, de la cultura misma de la gente, es distinta, a pesar de ser el mismo país político, ¿ya? Entonces estamos aprendiendo a funcionar más de esa manera. Y para sostener como la integración, se creó un grupo de los hubs, que cada hub tiene a 2 representantes sentados en la asamblea, y en esa asamblea, en el fondo, está el aprendizaje, la polinización cruzada, porque hay veces cosas que se hacen en la comunidad en Australia que me puede servir a mí en el desierto de Atacama, porque hay lugares similares.
Entonces somos culturas muy distintas, Australia y Chile, pero el ecosistema es similar y yo puedo tomar aprendizajes mutuos de los indígenas, de los pueblos originarios de Chile, los pueblos originarios de Australia, y cómo la innovación entra y trae la tecnología y todo se pone al servicio de la vida y de la comunidad, ¿ya? Sí. Entonces, esa es una forma. Y la otra, que tiene que ver con la sociocracia, que es la forma en que nos gobernamos, es todo un conjunto de formas en que es cómo tomar decisiones, cómo decidir a los líderes, cómo mover roles, ¿ya? Cómo trabajar con transparencia, con equivalencia y con eficiencia, ya que son los 3 principios de la sociocracia, y uno va aprendiendo. Se presentan propuestas, se hacen rondas de preguntas aclaratorias, ronda de objeciones, y si están todos de acuerdo se consiente y se sigue avanzando. ¿Y crees que esto, Anaí, por tu experiencia, es algo que se puede escalar, es decir, escalar aumentar el impacto con más gente, o es algo que ha nacido y se queda como algo chiquito desde el principio y que va muchas cosas chiquitas o muchas iniciativas que están ahí más localizadas? ¿O en algún momento se ve que en el futuro necesitaría haber una integración entre todos, para integración de verdad, o sea, que sea una visión única, para que esto pudiera crear el impacto que quieren tener? ¿Cómo es eso? Esto es, perdona la pregunta nuevamente, pero es que algo, a veces, por ejemplo, la sociocracia, ¿no? Es algo que no sé si a nivel más masivo, a nivel más, es algo que se puede gestionar, ¿no? De una forma eficiente, o es algo mucho más impacto local, impacto más puntual. Tengo 2 respuestas, una desde lo local y una desde lo global. La sociocracia, para que funcione, no deben ser grupos muy grandes. Entonces uno crea como islas, por decir, o comunidades, ¿ya? O se eligen representantes de grupos, y el grupo que está funcionando con sociocracia, en el fondo, tiene que tener representantes y algunos sentados en las tomas de decisiones, que representan las voces de todos, ¿ya? Lo que te respondería como Anaí, y hay un concepto que no sé si conoces que se llama la noósfera. No. La noósfera, así como la atmósfera, es el campo de aire que está alrededor del planeta. La noósfera es el concepto que define como la mente colectiva que está alrededor del planeta, ¿ya? Y yo creo muchísimo en que la humanidad tiene una mente colectiva. En algún momento también Jung, por ejemplo, en el pasado habló de los arquetipos y del inconsciente colectivo. Yo creo muchísimo en que el individuo aislado y separado es una ilusión de nuestra cultura y de nuestra mente, y que nosotros en el fondo somos un colectivo, así como las manadas de animales, las bandadas de aves. Nos movemos en una inteligencia colectiva, ¿ya? Y cuando yo creo que yo inventé algo o que yo tuve una idea, es la ilusión de mi individualidad y la separación que tengo con el mundo que me hace creer que esa idea es mía y me pertenece. Pero en mi experiencia concreta, así, me ha tocado, lo he puesto a prueba, como cuando estoy en un grupo de 15 personas en un trabajo de diseñar algo, y yo soy bastante proactiva y soy muy creativa, entonces las ideas me vienen muy rápido y tengo que hacer un esfuerzo de guardar silencio, esperar a que nazca la misma idea o algo muy similar del campo social del presente, y ideas muy similares o iguales surgen a los 2 minutos, a los 5 minutos, a los 10 minutos. ¿Ya? Como que eso yo lo he experimentado muchas veces. Claro, dejar el espacio, ¿no? Para esto, hay que dejar espacio, ¿no?
hay que dejar espacio y ahí te das cuenta que lo que tú creías que era tu súper buena idea, no era tu súper buena idea. Estaba en el campo social del presente. Entonces yo creo que lo que ha creado el movimiento de transición ha apoyado a que muchas otras cosas similares nazcan en el planeta. Y yo eso lo celebro, porque yo celebro el propósito más allá de la forma. Y agradezco profundamente que el movimiento de transición me permita a mí cumplir el propósito de mi ser. Y celebro que hay otras organizaciones haciendo cosas similares y que cada una hace algo que le toca la mente y el corazón y las manos a otro tipo de personas, porque necesitamos a muchos seres. Exacto. Y hablando de muchos seres, hablando del movimiento, ¿de qué números estamos hablando en términos de países, iniciativas, personas involucradas en eso? ¿Y hace cuánto tiempo también existe este movimiento? El movimiento de transición está hace casi 20 años. No tengo los números exactos porque están cambiando todo el tiempo. Entiendo que hoy día hay 69 inscritos en la página web, por ejemplo, algo así. Y muchas, 600 y tantas o más iniciativas, ¿ya? Y eso va cambiando todos los años, porque cada 2 años se hace como una revisión de cómo estamos. Se llama self-assessment, que es como cómo está nuestra salud como comunidad. Y a la vez va cambiando todo. Por ejemplo, hoy día algo que está siendo muy bonito, que yo estoy muy contenta, es que me está tocando apoyar hace algunos meses, ya quizá un año, a que el territorio de Abya Yala se active. Y Abya Yala es el concepto que usaban por Perú, Bolivia, antes de la colonización, para describir la tierra entre Alaska y la Patagonia, en que oficialmente están los hubs de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, hasta Chile también está activándose Argentina. Creo que ahí están todos. Y tenemos amigos en varios otros lugares, ¿ya? Iniciativas activas. Y lo que estamos haciendo hoy es como tejer en todo el continente, sobre todo el sur al principio, pero la idea es que sea todo, que la profecía que alguna vez existió en los pueblos originarios del cóndor y del águila se vuelva realidad a través de los que estamos hoy día vivos, en el fondo. Y eso es algo muy bonito y es una activación del presente que se llama más territorial, que es una escala mayor que los hubs, que son más locales, y es menor que la escala global, ¿ya? Entonces, todo eso se va inventando en el camino a medida de que va emergiendo la necesidad. Interesante. A ver, desde el local, los impactos que creen o que buscan hacer o que buscan lograr. Hablando de ciudades, de comunidades, ciudades, y hablando del futuro de las ciudades, de las comunidades, y el tema de la transición ecológica y todo, ¿no? Relacionado a eso, porque las ciudades son impactantes en términos de ambiente, ¿no? ¿Qué opinas, ¿no? del rol de las grandes ciudades en esta transición y cómo la iniciativa que tienen ahí en marcha puede cambiar este camino, ¿no? de evolución de las ciudades? De hecho, el movimiento transición surge para las ciudades. Es ciudades en transición o transition towns. Y hay muchas maneras, Eduardo. Así como culturas, grupos humanos existen. Y de acuerdo también como al mapeo tanto de necesidades como de recursos existen en dichas comunidades. Entonces, hay un par de películas que también podemos compartir que muestran todo esto. La que me está llegando ahora es una de las primeras que se hizo, que tiene que ver con, creo que es en Brooklyn,
ciertos barrios de harta pobreza, de mucha dificultad social, en que varios de los padres de hogar o se habían ido o estaban presos por temas de drogas, y los niños que estaban en el barrio quedaban un poco como solos, y muchas veces muchas casas medias abandonadas que se las tomaban, como un contexto como favela quizá en Brasil, ¿ya? Y hubo un chico, un hombre, que empezó a hacer una huerta en el jardín de la casa, y después empezó a hacer huertas en las casas que estaban vacías, y de a poquitito se dio cuenta que a las personas les gustaba y que algunos iban a sumarse, y él fue como diseñando la estructura o el modelo de cómo incluir a los vecinos a este proyecto que era su proyecto personal, pero que se da cuenta que para otros también resuena. Y con el tiempo hubo mucha prevención, por ejemplo, de drogadicción en niños que estaban con falta de padres, porque en vez de irse a las esquinas o a la calle o a la televisión, se iban a la huerta. Y en ese vínculo, y se lo saco de ese contexto de Brooklyn o de un contexto socioeconómico más difícil, hay otros lugares de mucho privilegio en el mundo que también crean huertas. Y en esos otros contextos, quizá países más europeos, hay mucha población de tercera edad, de cuarta edad, con bastante dolor de soledad, que es otro de los fenómenos que se da en otras culturas, ¿ya? En otros países, en otros contextos. Y ahí, en vez de ser preventivo, lo que hace el trabajar juntos en la huerta es el vínculo afectivo y el sentido de pertenencia, que es una necesidad básica de nosotros como humanos. Si no sentimos que pertenecemos o si no tenemos contacto, nosotros somos mamíferos, ¿ya? Si no tenemos contacto físico o contacto a través de la palabra o de la presencia, es como una plantita sin agua. Nosotros somos seres sociales, necesitamos comunidades. Y todos los seres tenemos varias pertenencias a comunidades. Y nuestra cultura occidental individualista nos ha empezado a individualizar, y hay mucha gente que tiene todo en términos económicos, tiene salud, tiene todo lo necesario para morir en paz, pero tiene un dolor de soledad profundo. Sí, sí. Y hay ejemplos que te ha tocado de una forma distinta, es decir, que te ha impactado más, casos reales que has tenido oportunidad de ver, de participar, quizás involucrarse de una forma más profundizada. Yo creo que hay varios, pero lo que se me vino a la mente, la imagen que me llegó con tu pregunta, es una experiencia muy bonita que tuve hace poco, justo antes de visitar Brasil, estuve en Colombia. Y a mí me ha tocado de este organismo que es Transition Network International, yo he estado sobre todo apoyando, liderando el círculo de transición interior y transformación cultural, que es la parte como que trae la profundidad. Hay otros círculos que son entrenamiento, prácticas para la transición, distintas otras áreas que tienen con los municipios en transición, etcétera, ¿ya? Lo que me ha tocado a mí tiene que ver como con el corazón, con la sanación colectiva, con la herida de la colonización en el contexto de Abya Yala y de todo el sur global. Y una de mis grandes compañeras vive en Colombia, ya que hemos trabajado por años juntas, y ella nació en la ciudad, de alguna manera con una educación privilegiada, con lo que yo también resueno, por eso puedo hablar en inglés, trabajar en inglés, etcétera, y con el tiempo nos fuimos a vivir a lo más rural y más cerca de los pueblos originarios. Y fue muy bonito como la comunidad naturalmente ahí en ese lugar en Cocorná, en transición se llama. Muchas personas de muchos países del mundo se han ido a vivir en ese lugar. Entonces como una comunidad internacional
espontánea, porque no es que se hayan organizado, es que fueron comprando tierras, fueron llegando a arrendar en el mismo cerro donde había una maloca, que es una casa madre de los pueblos originarios, y todo gira un poco entre una conexión con el rezo ancestral y seres de todos los países del mundo. Entonces, súper interesante lo que ahí se da, y entre ellos se están organizando para crear la educación de los niños. Y algo que a mí me tocó esta vez, este año, es que hay como un bridge, como todavía existe un puente que es necesario entre las necesidades locales de tecnologías sociales para activar el sueño y donde está el conocimiento de aquella información. Porque muchas veces, muchos de las personas que están realmente haciendo el cambio en lo local no tienen los recursos para tomar entrenamientos, no tienen o el tiempo o el dinero para poder dedicar a entrenarse en tecnologías sociales que los permitan hacer el cambio en las comunidades. Es que este tipo de ejemplo es algo que justamente genera este tipo de oportunidad para la gente. Es así. Sí, sí. Y esto cómo conecta, ¿no?, con las ciudades, porque vemos también por otro lado que hablabas, ¿no?, de moverse desde las ciudades hacia el campo, pero al final vemos que el movimiento masivo mundial es que la gente se está moviendo a las ciudades, por lo menos en grandes centros ahí, me parece, ¿no? O sea, por lo menos las estadísticas dicen eso. ¿Cómo se conecta eso entonces con el movimiento de la gente buscando por temas económicos, temas de infraestructura, acceso a tecnología, salud y otras cosas? Y este movimiento de, hacer cosas más locales, pequeñas, quizás hasta más culturas originarias, culturas más de local. ¿Cómo es esta conexión que se hace con este pueblo? Yo creo que ahí la palabra clave es comunidad. Y la comunidad humana vive en cualquier parte. En la ciudad, por ejemplo, toda la gente que vive en el mismo edificio es una comunidad. Todos los padres del colegio de los niños es otra comunidad. Los compañeros del trabajo es otra comunidad. Los compañeros con los que tú juegas el fútbol o el tenis o lo que sea, es otra comunidad. Los amigos del colegio, los amigos de la universidad, etc. Son puras comunidades de personas, y la diferencia es cuando ese grupo de personas decide organizarse para hacer algo juntos. Ahí entra el movimiento. Cuando un grupo de personas quiere hacer algo, y ese hacer algo, el qué hacemos, tiene que ver con la visión, el cómo visionar qué queremos hacer, y depende de cada comunidad. Por eso depende de las necesidades y los recursos. Entonces, por ejemplo, en un edificio de tercera edad en la ciudad, me puedo organizar para, no sé, sacar a pasear las mascotas. Estoy inventando en el momento, ¿cachai? Necesito satisfacer la necesidad de que todas las mascotas tienen que salir una vez al día. ¿Cómo gestiono eso? Me organizo, ¿cachai? Solo eso genera vínculos. Y si ese grupito se organizó para eso y después se quiere organizar, por ejemplo, tenemos un jardín vacío abajo que nadie ocupa y todos estamos comiendo muchos huevos porque nos encanta el huevo que vende la señora de la feria. Pidámosle a la señora de la feria que nos ayude a organizar, y tenemos un gallinero en ese patiecito y nos coordinamos quién cuida el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Eso es comunidad, desde lo más concreto y sencillo a lo más ampliado. Hay, por ejemplo, otro proyecto, otra tecnología que es el banco de tiempo. ¿Has escuchado los bancos de tiempo? No, un banco de tiempo. Es súper interesante. Los bancos de tiempo están relacionados con las economías alternativas, que es una de las alas de lo que se conversa en todo este universo de transición. Y es que
las personas se inscriben en este banco del tiempo y es 1 hora por 1 hora. Es tiempo, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, y podemos estar en distintas ciudades inscritos. Entonces, por ejemplo, yo tengo tengo a mi abuela que vive en Viña del Mar y yo vivo en Santiago, ¿ya? Y yo quisiera estar con mi abuela todas las semanas, pero no puedo porque mi trabajo, mi familia no me lo permite, no me da el tiempo. Pero yo puedo visitar a un abuelo en Santiago y alguien va a visitar a mi abuela en Viña del Mar. Y es 1 hora por 1 hora. Y la hora puede ser de cualquier cosa. Yo, por ejemplo, acá estoy haciendo clases de inglés a unas señoras que están terminando la educación del colegio y tienen 50 años. Yo vivo en la ruralidad. Le estoy ayudando a aprender inglés porque me pidieron, ¿ya? Y en otro momento, quizá ellas me pueden enseñar a tejer, que estos tejidos los hacen ellas, ¿ves? Entonces es el banco de tiempos que yo, si doy varias horas a la semana, puedo irlas acumulando y después necesito que me vengan a cortar el pasto. Busco quiénes en el banco de tiempo cortan pasto. Por favor, ¿podría venirme a cortar el pasto? Muchas gracias. Y así se intercambia, no dinero, sino que tiempo. La moneda es tiempo. Claro, porque el trabajo que tenemos hoy en la modernidad, ¿no? Es el tiempo que vendemos, nuestro tiempo, al final es eso. Pero esto se organiza, este banco de tiempo se organiza en una plataforma. ¿Qué es? ¿Es una plataforma que el movimiento tiene o es algo que ha nacido de una iniciativa específica local? ¿Cómo es eso? Iniciativas y hay varios sistemas. México tiene una muy buena experiencia en eso y de hecho mostraron una práctica de transición, no me acuerdo el concepto, porque al final hay muchas palabras distintas para decir lo mismo, eso lo hablábamos antes. En cada lugar lo crean, ¿cachai? Y son muy parecidos y tienen ciertas diferencias. Pero te puedo dar el link después de dónde está la explicación de cómo han experimentado bastante con este sistema en México. Y sé que en Japón también lo usaban, el tema de los bancos de tiempo. Y esto es algo que el movimiento apoya. ¿Y de qué forma apoya eso? A ver, porque esto puede ser una iniciativa mía, pero claro, si tengo el movimiento de transition, ¿cómo me ayuda en eso? A visibilizarlo, a conectar a las personas que hacen cosas similares para que haya polinización cruzada. Entonces todos aprendemos unos de otros. Hay distintas formas. Están los entrenamientos para la transición también. Que hay una comunidad de entrenadores en el mundo que pueden ir a ofrecer distintos entrenamientos a distintos lugares. Entonces tú también, si sabes de esto, te pueden llamar e invitar a otro lugar a enseñar de aquello. Y así, como hay muchas maneras distintas, y lo que yo he escuchado varias veces, y que me pasó a mí al comienzo cuando estaba más en lo local acá en Chile, era que solo el hecho de saber que detrás de mi acción en este lugar existe un grupo global de muchas personas haciendo algo distinto y similar en otros lugares, a mí me da mucha fuerza, ¿ya? Hay una cosa energética y de empoderamiento que cuando yo llego finalmente a hablar con el director de la escuela, a pedirle la sala, o voy al municipio a proponer un taller, o voy a donde sea que yo vaya a decir, chiquillos, organicemos, ¿no? Yo no voy sola, yo voy con un montón de personas detrás de mí, apoyándome. Es muy, muy distinto. Es como si fuera un sello, alguna cosa que te dice, mira, acá hay mucha gente, ¿no? Es eso, hay toda una organización que ayuda. Mucha gente en el planeta, sí. Y eso da mucha fuerza. Y esto abre puertas o cierra puertas. ¿Cómo es eso en la práctica, no? Porque claro, existe la parte buena es gente queriendo hacer, pero hay cosas, por ejemplo, resistencias quizás, ¿no? En sitios donde hay otros tipos de interés políticos, económicos y otras cosas.
¿Este tipo de cosa pasa y cómo pasa? Esa pregunta no es tanto para el rol que yo he cumplido, ¿ya? Yo soy más bien una primera línea de cambio paradigmático, pero no soy una primera línea, por ejemplo, del área política o de los municipios, donde yo creo que eso se da mucho más, ¿ya? Por ejemplo, en una comunidad más local, lo que haces ahí, no ves este tipo de problema, por ejemplo, no hay este tipo de resistencia. O sea, yo creo que nosotros como seres humanos somos el mayor desafío. Creo que lo que nos toca en este tiempo es como cuidarnos de nosotros mismos. Porque gran parte de los fracasos de los proyectos tiene que ver con el factor humano. Tiene que ver con temas de poder, de dinero, de sexualidad, esencialmente. Y a eso es lo que genera los conflictos. Entonces, más allá de lo político o en qué escala se dé y dónde se dé, distintos contextos, distintos niveles sociales, distintas culturas, el factor de que los seres humanos la embarramos y nos boicoteamos ocurre en todas partes. En algunas más sofisticadas, con un cierto tipo de palabras, pero dicho en mi lenguaje, el ego boicotea los procesos colectivos cuando el individuo quiere sobresalir. Cuando el desafío, si es que hay alguien que quiere tener el poder o el control, por distintas razones, ya sea por éxito, por fama, por imagen, por quedarse con los recursos económicos. Por vanidad también, ¿no? Por vanidad, por lo que sea, que haya uno que quiera sobresalir sobre el resto, en términos de distribución del poder, van a haber conflictos. Pero esto que hablamos es parte del humano, justamente, ¿no? O sea, siempre habrá gente con este tipo, aunque el principio tenga una buena intención, al final esto es del humano, ¿no? Y es parte de todo. Sí, no siempre, ¿eh? Hoy día en la mañana una colega me decía, tuve una intervención, me pidieron que les ayudara en una situación como de conflicto en una organización. Y fue maravilloso que de las 12 o 20 personas que eran, no hubo ninguno que fuera el mega boicoteador. Y estaban todos disponibles a querer resolver. Y eso es como para uno, es como un lujo de que en un grupo humano exista la posibilidad de que estén todos con deseo de querer resolver. Bueno, ojalá esto sea cada vez más grande parte de la iniciativa, ¿no? ¿Qué sueños o nuevos proyectos te gustaría activar en los próximos años y mirando hacia el futuro? Hay dos cosas que me llegan. Una es que, dada mi experiencia, creo que la transformación cultural que yo observo necesitamos como humanidad para no como seguir caminando a un acantilado que significa la muerte. Es algo que va más en el fondo, la mente que creó el problema no es la misma mente que va a crear la solución. Ya esa fue una frase, creo que de Einstein. Y creo que necesitamos hacer una transformación profunda que no es aprender algo distinto, es realmente como cambiar de piel, que no es como saber más o saber menos, es un cambio, es una transformación. Y es movernos, como transformarnos de oruga en mariposa también, como la oruga jamás imaginó ser mariposa. Creo que a ese nivel de transformación humana y cultural estamos hablando hoy día. Y cambiar de piel a veces no es fácil. El cambio muchas veces nos da miedo. Entonces hay una gran resistencia al cambio. Nosotros estamos, y quizá ahí te puedo responder la pregunta anterior, estamos acostumbrados
o nosotros crecimos en el paradigma de creer que existía una sola verdad y que la podíamos controlar y conocer. Nacimos en el método científico como gran Dios, y hace algunos años el mismo método científico desde la ciencia deja de tener poder y surge toda la visión sistémica que le dice al positivismo lógico: no tenían la razón, por la cual fueron muy arrogantes por 500 años, creyéndose superiores al resto. Entonces, eso es muy fuerte, es un dolor en el ego del mundo científico e intelectual muy grande, que todavía la mitad o menos de la humanidad ha entendido qué ha ocurrido. ¿Ya? Porque la mayoría vive en la mente lineal. La visión sistémica está de a poco entendiéndose. Y la visión sistémica es como han vivido todos los pueblos originarios de la historia de la especie. Entonces, el pensamiento lineal y la soberanía del intelecto son solo 500 años, no es nada en nuestra historia como especie humana. Entonces eso es lo que me mueve a mí como curiosidad, como motor de cómo apoyar a que nosotros que nacimos en la modernidad, en la cultura occidental, en la predominancia del intelecto y del patriarcado, por decirlo de otra manera, o lo colonizado, el poder sobre, ¿cómo podemos permitir que esa transformación ocurra? Y desde ahí me siento, y el círculo al que pertenezco, nos sentimos, por un lado, como parteras de la nueva humanidad, y por otro lado, como dulas, parteras de un buen morir, porque hay algo que debe morir, y mientras más se resista, más duele. Entonces, ¿cómo ayudarle al patriarcado a tener una muerte digna? Y en ese espacio que se crea, naturalmente va a emerger lo nuevo, que va a emerger a través de nosotros, pero no controlado por nosotros. Y eso es el gran desafío, que es como saltar al vacío en la confianza de la vida, que al otro lado va a haber un nacimiento, porque lo único que yo puedo hacer es como que muera en mí lo que tiene que morir, y después como respirar y esperar, como que se alumbre un nuevo día, una nueva cultura, un nuevo amanecer. Eso es lo que a mí me mueve. Vaya desafío, vaya reto. Sí. Pero bien. Bueno, sí. Muy bien, Anaí, muchas gracias, y yo creo que hemos podido, aunque sea un poquito, ¿no? Porque seguramente hay mucho más cosas, detalles que se puede hablar acá, ¿no? Pero por lo menos yo creo que es una semilla para que la gente que puede interesar, entender un poco más, buscar más información ahí del movimiento de transición, ¿no? Y todo. Y eso, a ver si las semillas y las iniciativas tengan el impacto positivo, ¿no? Que se cree y que se necesita. Pues eso, entonces muchísimas gracias, Anaí, por tu tiempo, hemos ahí, ¿no? Un desafío de estar ahí hablando hoy, pero al final hemos logrado, entonces te agradezco mucho y eso. Nos vemos pronto en algún sitio, quizás en Brasil, quizás en algún proyecto, ¿no? Y te agradezco, entonces. Muchas gracias, Anaí. Muchas gracias también a ustedes por el trabajo que están haciendo, de traer las voces también de distintos seres que están haciendo esta transformación cultural. Así que muchos cariños para allá y muy amante ahí de la tierra y del pueblo brasilero. Gracias. Future Hacker Life Path Future.